Los creyentes vivimos en un constante proceso de santificación. Romanos 6, vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén y amén. Bien, este pasaje que nos regala la palabra de Dios hoy en Romanos capítulo 6 nos habla acerca de estar muertos al pecado, de vivir para Dios. Nos está hablando de la santificación que debemos tener los creyentes. Y esa santificación es un proceso, no es algo que sale de la noche a la mañana, no es de un día para otro, sino que Dios nos ha dejado para que en este mundo tengamos y vivamos ese proceso día tras día luchando contra el pecado. Para explicarle de una mejor manera, dicen algunos estudiosos, nosotros posicionalmente estamos santos o estamos santificados delante del Señor, pero eso se verá claramente cuando Jesucristo venga por su iglesia. A partir de ese momento ya no habrá pecado en nosotros en lo absoluto. Pero en este momento que todavía estamos en este cuerpo natural y es un cuerpo de pecado, como lo dice la palabra de Dios, tenemos que luchar día tras día para alejarnos más y más del pecado. Pablo presenta esto luego de haberles explicado a los romanos la justificación que es por la fe, a través de la fe en Jesucristo. Si miramos en el capítulo 3 de este mismo libro de Romanos, en el versículo 24, allí nos damos cuenta de lo que viene hablando el apóstol. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, recordemos que justificados es aquella acción soberana, porque es una decisión soberana, es aquella decisión soberana por medio de la cual Dios declara justo o sin pecado a toda persona que viene a Él a través de la fe en Jesucristo, a todo pecador arrepentido que viene delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Es decir, todos los que creemos que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, que pagó en la cruz por nuestros pecados, por tener esa fe verdadera en Él de todo corazón, Dios nos declara justos. Y por eso es que recibimos esa redención, pero es una redención
gratuita. Recordemos redención, la palabra redención también la habíamos hablado en otra oportunidad, y significa pagar un rescate por un precio. Pues el precio lo entregó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso esa redención es en Cristo Jesús. Y entonces Pablo viene enseñándoles todo esto acerca de la salvación que es por gracia, por medio de la fe, esa justificación y esa paz la justificación que Dios nos ha dado y la paz que Dios ha hecho con nosotros. Y entonces viene a enseñarles que en nosotros ya no hay culpabilidad. Y para evitar malos entendimientos, porque lo primero que presupone el ser humano entonces significa que no importa los pecados que yo cometa de aquí en adelante, pues igual ya fueron perdonados todos, mis pecados pasados, presentes y los futuros. Y eso es verdad, fueron pagados todos nuestros pecados, pero eso no es una licencia para que nosotros pequemos sin tener presente completamente la palabra de Dios. Significa que nosotros tenemos libertad para pecar y en cambio aquellos que no conocen a Jesucristo, ellos sí no pueden pecar porque se irán al infierno. No, ni nosotros ni ellos, ninguna persona tiene autoridad, tiene autorización, tiene carta de libertad para pecar y no sufrir un castigo. Recordemos que la diferencia con nosotros los creyentes es que nosotros que sí merecemos el castigo, Cristo Jesús pagó o recibió el castigo por nosotros. Él pagó el precio, recibiendo Él en su cuerpo el castigo y muriendo en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo lo que trata es de aclararlo. Y por eso empieza en el versículo 1. Vamos a mirarlo en el capítulo anterior, en el capítulo 5, vamos a mirar el versículo 20 y 21, que es con lo que termina Pablo para entrar en el capítulo 6. Dice, capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundó el pecado, que es mucho entre nosotros, sobreabundó, fue mayor la gracia de nuestro Dios para cobijarnos, para abrigarnos con la sangre de Jesús y quedar completamente limpios de pecado. Entonces ahí sí viene la pregunta retórica que hace Pablo. La pregunta retórica es aquella que está implícita en la respuesta o que él mismo aclara, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta tristemente normal de nosotros los seres humanos. Lo que está diciendo, hablando en términos muy familiares, es, tenemos libertad entonces para pecar, porque si sobreabundó la gracia y ya fueron cubiertos todos nuestros pecados, pues, ¿cuál es el problema en que siga pecando? Igual ya Dios me perdonó. Y eso no es para nada cierto. Porque cuando nosotros somos conscientes de que Dios ya nos perdonó, de que hemos sido liberados del castigo eterno, en nosotros estamos conscientes de que esa obra que Cristo Jesús nos ha liberado de todo eso y nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida. Esa fe en Jesucristo es lo que el apóstol Juan llama en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 2, lo que estaba hablando con Nicodemo, ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. La persona que realmente ha recibido la salvación por gracia, esa fe verdadera en Cristo Jesús de todo corazón, experimenta ese nuevo nacimiento. Y sobre esto es que está hablando Pablo. Es esa lucha permanente que se tiene a partir de este momento para combatir el pecado, para que el pecado ya no le gobierne más. Porque sobreabundó la gracia, ¿podemos pecar más? No, por el contrario. Ahora que somos libres, y sobre eso habla el apóstol acerca de la esclavitud del pecado, ahora que somos libres, ahora nosotros podemos luchar contra esas tentaciones,
contra esos malos hábitos, contra esas malas palabras, contra todo pecado que viene por injuria, toda esa prepotencia, toda esa altivez, toda esa arrogancia, todo eso nos tenía atados antes de que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz, antes de que en nosotros estuviera la fe verdadera. Pero ahora que hemos sido liberados y que comprendemos claramente que en nosotros está la gracia, que sobreabundó en nosotros la gracia, entonces sabemos que ya no estamos, ya no podemos decir, es que no soy capaz de dejar este vicio, es que no soy capaz de controlar mis impulsos y mis palabras me llevan a pecar, es que no soy capaz de mentir, es que no soy capaz de apartarme del adulterio, de la fornicación, no. Si una persona que dice ser creyente aún está practicando esos pecados, tiene que revisar muy bien en qué punto está su fe. Y debe de postrarse de rodillas más y más delante del Señor y suplicarle que de Él tenga misericordia, confesándole al Señor todos sus pecados y suplicando que le ayude a vencerse a sí mismo, a vencer y a echar de sí mismo todos esos pecados. Eso es lo que nos dice. Entonces dice en el versículo 2, en ninguna manera, ahí está la respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, la enseñanza es que cuando Cristo murió en la cruz, allí murieron todos nuestros pecados. Es la explicación de que nosotros estábamos allí con Él en la cruz y con un justo que está cargando con todos los injustos. Y al morir el justo, mueren con Él los injustos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nuestra vida, nosotros mismos estamos muriendo allí en la cruz del Calvario. El Señor no nos está diciendo que nosotros también tenemos que ir a la cruz, porque sería entonces, estaríamos invalidando la palabra de Dios cuando nos dice que Cristo Jesús murió por todos nosotros. Lo que nos está diciendo es que si creemos verdaderamente que Cristo Jesús nos estaba representando allí y que estaba cargando allí con nuestros pecados, entonces nosotros estamos muriendo con Él. Si Él está pagando mis pecados, en la muerte están muriendo, en la muerte de Jesucristo, en su cuerpo, están muriendo también todos nuestros pecados. Y si hemos muerto al pecado, pues ¿cómo vamos a vivir todavía en Él? En Efesios capítulo 2 nos aclara un poquito más este punto. Vamos un momentico allá, sin perder el texto que estamos. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y siguiente, miremos cómo dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículos 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros en otro tiempo también vivimos, dice el versículo 3, nosotros en otro tiempo también vivimos como lo hacen ellos hoy, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué era? Nosotros primero, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos muertos en el pecado. Estábamos muertos en el pecado porque estábamos haciendo las obras de pecado. Y estos primeros 3 versículos de Efesios nos dicen claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, repito, estábamos muertos en el pecado. Es muy importante. Y estuvimos en otro tiempo, ¿por qué? Porque nosotros estábamos conforme a las cosas de este mundo. Nos estábamos alineando en lo que es normal, en lo que es natural para este mundo. Pero cuando llegó a nosotros la gracia, hemos sido apartados de esto. Recuerde que ser santo es estar apartados o ser apartados para Dios, o ser apartados del pecado. Pues si nosotros estábamos muertos en el pecado, en nuestros delitos y pecados, como dice el texto, ahora Romanos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ahora nosotros estamos muertos. Vivíamos en el pecado, ¿cierto? Ahora estamos muertos al pecado. Ya no vivimos en el pecado,
no estamos muertos en nuestros delitos y pecados por vivir en el pecado, sino que ahora estamos vivos, es totalmente al contrario, ahora estamos vivos porque no le obedecemos al pecado, porque no hacemos las obras normales del mundo que vive en pecado. No sé si se entiende la analogía que nos está mostrando Pablo. Todo lo que el Señor nos quiere decir es, mire, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Por mi gracia, por la gracia que Dios nos da, por esa gracia nosotros ahora tenemos la fe en Jesucristo y comprendemos que Él pagó por nuestros delitos y pecados. Ahora, morimos con Él al pecado, pero vivimos con Él para una nueva vida. ¿Y esa nueva vida es qué? Alejados del pecado. Por eso es que nosotros debemos de vivir todos nuestros días luchando permanentemente contra aquellas obras de la carne que nos incitan y que nos invitan al pecado. Porque tenemos que ser conscientes que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y comprendemos las Sagradas Escrituras, no significa que todos los pecados se vayan de nosotros inmediatamente, sino que es un proceso. Ya posicionalmente hemos sido justificados y somos justificados delante del Señor. Esa santificación, en este momento, esa santificación la tenemos que luchar día tras día. No para que Dios nos salve, sino para agradecerle a Dios porque nos ha salvado. Esta lucha que tenemos no es para que Dios entonces no cambie de opinión y diga, bueno, no, usted no luchó lo suficiente, usted se va a ir al infierno. No, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es completamente obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es decir, la salvación no la vamos a perder, pero si somos verdaderamente creyentes, estamos luchando todos los días contra ese pecado. Y aquí debemos de bajarlo y aterrizarlo muy bien a nuestras vidas, cada uno en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y delante del Señor en oración. Porque si lo hacemos muy general, entonces fácilmente ubicamos los pecados de las otras personas y de muchas personas que están en nuestro entorno que son creyentes y que nosotros prestamos nuestro dedo acusatorio para decir, miren, esto es de él, esto es para él y esto es contra él. Pero no es así. Resulta que es para que cada uno lo podamos digerir y mirar cada uno qué es lo que nos falta para hacer más fuerte, más evidente esa lucha que tenemos contra el pecado. Entonces puede ser que una persona tenga problemas en este momento del licor y esté totalmente esclavizado al licor. Y entonces dice, es que yo no puedo dejar el licor. Pues sabemos que ya hemos muerto al pecado, es decir, en nosotros ya no se enseñorea el mal, ya no se enseñorea el maligno, por lo tanto ya no, él no nos puede vencer ni derrotar si nosotros estamos al lado de Jesucristo, porque de eso es lo que nos habla el texto. Miremos el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, si nosotros por fe sabemos que Cristo Jesús murió por nosotros, nosotros estamos siendo bautizados en su muerte. Esa fe, esa es lo que nos une a Él para saber que hemos muerto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 4. Entonces, lo que nos dice el pasaje en Romanos 6, versículo 4 es, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en una nueva vida. A esto nos está llamando la palabra de Dios. Nosotros debemos de esforzarnos conscientemente que estamos llamados a tener una vida nueva, llevar una nueva vida, que nuestro comportamiento sea evidente en esa lucha de cambio. ¿Tenemos cosas por cambiar? Todavía sí, muchas, pero también debe ser evidente que hemos dejado otras cosas atrás. Cuando Cristo resucitó, si nosotros hemos muerto en Cristo, también hemos resucitado con Cristo. Y esta resurrección, esta nueva vida, este nuevo nacimiento debe ser evidente. Y esto es muy importante que lo asimilemos. ¿Qué debemos nosotros de dejar atrás? Que ya murió. Esas malas palabras, esas malas reacciones, ese vocabulario.
esa impaciencia, ese egocentrismo, esa habilidad que podemos tener para mentir tristemente, para ese malentendimiento de que podemos ser muy creyentes en la congregación, pero en nuestros negocios vivir una vida totalmente desordenada delante de los ojos de Dios, engañando a otras personas, por ejemplo. Es saber que nuestra vida ha sido transformada. Primero no era, cuando no estábamos en la persona de Jesucristo, cuando no estábamos unidos a Jesucristo, era muy complicado nosotros abandonar un vicio, en muchos casos imposible, pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo, todo es posible si verdaderamente nos humillamos delante de nuestro Señor para tener esa nueva vida. Porque si fuimos, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ese plantar es unirse para una nueva vida o para un nuevo crecimiento. Nosotros estamos llamados a tener un nuevo crecimiento, una nueva vida, pero unidos a Cristo Jesús. Porque aquí hay que hacer un énfasis muy grande y es que dicen juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es en la unión que tenemos con Él. No podemos separarnos de Dios, no podemos separarnos de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Solamente en Él hay perdón de pecados. Y no podemos separarnos de Jesucristo para llevar una vida nueva. Solo en Él hay una vida nueva. Es decir, es semejante, es igual. Solamente a través de Él tenemos las victorias. Nosotros damos las luchas, las batallas, nos preparamos, pero el Señor es el que nos da las victorias. Y eso debemos de presentarlo delante de Él. Eso debemos de presentarlo delante de nuestro Señor. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios. Y ese vivir para Dios es necesario. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Es necesario que desde nuestro corazón vivamos para Él. ¿Por qué desde nuestro corazón? Porque podemos aparentar ciertas cosas, un cambio de actitud pasajera en medio de la comunidad, en medio de la sociedad, en medio de la familia. Pero Dios conoce lo profundo y lo más secreto de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Pero si es verdaderamente delante de Dios, eso verdaderamente glorifica a nuestro Padre. Toda la gloria el Padre la recibe a través de su Hijo. Todas nuestras oraciones llegan al Padre a través de su Hijo. Toda exaltación y una fe verdadera es a través de la fe en Jesucristo. Por eso el Padre es glorificado. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo y debemos vivir conforme a lo que Él así nos manda. Por eso hace el énfasis nuevamente el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerémonos muertos para el pecado. ¿Qué significa? Aquí hay una decisión y una acción que debemos tomar. Es decir, yo ya me considero que yo ya no estoy para participar en esos actos de inmundicia. Yo ya no pertenezco allá a ese mundo. Yo ya no estoy escrito en ese mundo de oscuridad. No, yo pertenezco al reino de la luz. Yo pertenezco al reino donde el Rey eterno, mi Señor y Dios, es Jesucristo por siempre. Considerémonos, es que yo tomo la decisión de no participar de esas obras muertas, que yo no participo de esas obras que simplemente se le da satisfacción a lo que el mundo y el mismo cuerpo, la misma naturaleza caída de cada ser humano pide, sino que nosotros mismos nos consideramos muertos al pecado, pero vivos. Y ese considerarnos vivos es trabajar para la obra de Dios, trabajar primero en nosotros mismos, trabajar para que nosotros verdaderamente sea derrotado tanto pecado que tenemos. Y repito, no significa que ya no seamos pecadores o que alguien que ya ha transcurrido mucho tiempo como cristiano diga yo ya no soy pecador. Siempre está el pecado ahí delante de nosotros, pero cada vez más vamos a derrotar y a derrotar más pecados. Vendrán otras cosas que las vamos a enfrentar, sí, pero en el nombre de Jesús. Por eso el título, el tema del día de hoy es: los creyentes vivimos
en un constante proceso de santificación. Es allá donde estamos poniendo nuestra mirada. Es un proceso que no es de un día para otro, que no es de un dormir a un despertar, sino que todos los días nos enfrentamos. Y cada vez que nos encontremos con un tropiezo a causa de un pecado, inmediatamente confesamos delante del Señor nuestros pecados, doblegamos nuestra cerviz, clamamos por misericordia y pedimos perdón por nuestros pecados, suplicándole a Dios que nos dé fuerza para derrotar a ese enemigo que nos ha hecho caer. ¿Por qué caemos? Porque nos descuidamos en la oración, porque el tiempo que le dedicamos a la meditación de la palabra es más poquito que lo que le dedicamos al tiempo en el mundo, porque tenemos un criterio de que nuestro parecer es el que se debe imponer por encima de las otras personas o por encima de lo que otras personas piensan, y se nos olvida que es el criterio bíblico el que debe gobernar nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos concienticemos, que estamos en un constante proceso de santificación. Santificado es estar apartados para Dios, es decir, estar apartados del pecado. Eso es santificación. Y nosotros estamos constantemente en esa lucha. Y si nosotros ya hemos sido liberados del pecado, si nosotros ya hemos sido purificados, ¿esto es por qué? Versículo 17. Vamos al versículo 17 de este mismo capítulo 6 de Romanos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, ahora por su misericordia, por la fe, por el don de la fe que Él nos ha dado, ahora nosotros estamos obedeciendo de corazón, y muy importante, de corazón, a aquella forma de doctrina, es decir, a lo que estamos recibiendo como enseñanza, a vivir apartados del pecado, comprendiendo que hemos sido salvos por gracia, que el Señor nos ha redimido a través de Jesucristo su Hijo, que sabiendo que Dios hizo la paz con nosotros a través de Jesucristo su Hijo, que todo es una obra completa y única, exclusiva de nuestro Dios. Ahora que nosotros conocemos claramente, ahora en nuestro corazón debe estar ese deseo de obedecer continuamente a la doctrina que el Señor nos ha entregado, a todas estas enseñanzas. No podemos apartarnos de ahí, no podemos nosotros irnos para otro lado, para otro lugar, sino, mire, cuando dice ahí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Sé que esa palabra forma en el griego original significa el molde. Es decir, que nosotros estamos obedeciendo o estamos respondiendo al molde puesto por Dios, no a nuestro propio molde. Si es nuestro propio molde, es a lo que nosotros deseamos. Es que como nosotros escribiéramos cómo queremos ser, cómo queremos vivir, cómo debería ser este mundo, cómo se debería castigar a uno y cómo se debería castigar a otro, cómo se debería premiar a uno y cómo se debería premiar a otro. Eso es el mundo natural, ese es el molde del mundo. Pero nosotros, el molde al cual estamos obedeciendo es a lo mandado por Dios. Y no podemos salirnos de ese molde, es conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Esa forma de doctrina, la doctrina que nosotros debemos seguir es la bíblica, no la doctrina de los seres humanos, aunque parezca razonable, aunque parezca bonito, aunque parezca muy amigable, muy sociable, aunque parezca que se unen muchos lazos entre muchos pensamientos. Miren, no, solamente es el molde que Dios ha mandado, la doctrina que Dios a cada uno nos ha mandado. Y por eso dice, y librados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, ¿qué significa? Nosotros hemos sido librados completamente del yugo de la esclavitud que trae el pecado. Dios, a través de su Hijo, nos ha quitado esos grilletes, esas cadenas con las cuales estábamos atados al pecado. Cuando alguien es esclavo, todo lo que hace lo hace conforme a la voluntad de su amo. Si alguien está esclavizado al pecado, está obedeciendo a su amo, que viene a ser el diablo. Pero nosotros venimos a ser siervos de la justicia. ¿Quién es el justo de los justos y por siempre justo? Dios Todopoderoso. Es decir, la justicia de Dios
es a la que nosotros servimos hoy. A la justicia de Dios es que entregamos nuestras vidas. ¿Y cuál es la justicia de Dios? A vivir conforme a lo que Él determina que es bueno y que no es bueno. Los mandamientos hablan de la justicia de Dios. Los mandamientos hablan de lo que Dios ha determinado que es pecado y que no es pecado. El molde es el de Dios, no el de nosotros. Hacemos nuevamente ese énfasis. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, antes todo lo que hacíamos, lo hacíamos como servicio al pecado. Y con todo lo que teníamos, todo lo que hacíamos, era tristemente para el servicio de la oscuridad. Estábamos al servicio del diablo. Pero ahora lo que Él nos dice es que todo lo que Dios nos ha dado lo pongamos al servicio, ¿pero de quién? Del mismo Dios Todopoderoso. Para servir al Dios, para servir a la justicia. Que todo lo que el Señor nos ha dado, ya no lo derramemos, no lo desperdiciemos en el mundo, sino que lo pongamos al servicio de la justicia divina, es decir, al servicio de nuestro Dios. Por eso dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. ¿Qué significa? Él está haciendo esa analogía del amo y del esclavo para enseñar algo espiritual. Si nosotros estamos pecando, espiritualmente nos estamos siendo doblegados por el maligno. Si nosotros estamos resistiendo el pecado, si estamos orando, si estamos clamando y nos estamos esforzando en vivir más y más tiempo en la santidad que Dios demanda de nosotros, entonces estamos al servicio de la luz, estamos al servicio de la justicia. Y a eso es lo que el Señor nos invita. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y aquí habla ya de un fruto. Este fruto pregunta, ¿qué fruto teníamos? ¿Qué fruto había cuando estábamos haciendo cosas malas? De momento había un cierto gozo, una cierta alegría, pero del mundo, no el gozo que viene de Dios. Pero eso solo llevaba del mal a otro mal, del pecado a otro pecado, de una mala consecuencia a otra mala consecuencia. Y por eso es que vemos hogares totalmente destruidos, y es solo un ejemplo entre muchos que podemos tomar. El pecado empieza con la mentira, luego viene la fornicación, el adulterio, luego vienen los problemas económicos, viene la desolación al interior y la división, hasta que viene la separación. El enemigo corta transversalmente la relación de las familias por causa de ¿qué? De servirle, de que cada uno de los miembros, de cada una de las personas están sirviendo al pecado. Si nos esforzamos nosotros en servir a la luz, este maligno ya no tiene potestad sobre nosotros. Habrán tribulaciones, habrán tentaciones, pero si estamos unidos a Cristo Jesús, si sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros está Cristo Jesús, quien nos gobierna. Porque al final, aunque hayan muchas satisfacciones en este mundo, quien no reconozca a Jesucristo, quien no, como su Señor y Salvador, y quien no se arrepienta, ¿para qué está trabajando? Para la muerte. Y no para la muerte del cuerpo físico, porque todos pasaremos por la muerte física, pero para muerte eterna. Y muchos se gozan en este mundo, menospreciando la Biblia, menospreciando la palabra, menospreciando la enseñanza. Y al final, ¿qué tendrán? Tristemente, la muerte. Mas ahora, y es el versículo del día que tenemos para hoy, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado, siervos del maligno. Pero miremos nuevamente el énfasis. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que debemos mostrar hoy? La santificación. Es que tenemos que tener muy claro que nosotros
debemos de entregarle un fruto al Señor, un fruto agradable a Él. ¿Y ese fruto qué es? ¿Que le hagamos altares? Sabemos que no. Él no pide ni demanda ni quiere que le hagamos altares. ¿Qué quiere el Señor? Que desde nuestro corazón luchemos sin cesar y nunca paremos de batallar esa pelea, esa lucha contra el pecado. Que nuestra manera de vivir, alejados del pecado, sea lo que lo glorifique. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo 22, porque somos ¿qué? Siervos del Señor. Ya no somos siervos del pecado, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino que estamos bajo la ley de la gracia, la salvación que se nos ha imputado, que se nos ha dado. Y como somos siervos de Dios, pues tenemos que rendirle cuentas a nuestro Dios. Y si verdaderamente estamos agradecidos, recordemos el principio de la enseñanza, no luchamos contra el pecado, no nos abstenemos de pecar para que Dios nos salve, sino porque Dios ya nos ha salvado. Pues aquí mismo, al final también nos habla acerca de lo mismo. Es ese fruto de gratitud que le queremos entregar a Dios, que queremos demostrar que somos cristianos porque luchamos contra el pecado, luchamos contra esos chistes groseros, contra esas enseñanzas malas y que vienen a través de la televisión, de la radio, que luchamos contra todas esas filosofías humanas, contra esas filosofías que vienen extractadas de mentes humanas en las religiones y que solamente nos apoyamos en la verdad bíblica. Y eso es lo que nos debe llevar a nosotros entonces a vivir para Dios. Ese fruto de santificación, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué veíamos? ¿A dónde llevaba el pecado a los no creyentes? A la muerte. Pues aquí nos dice totalmente lo contrario, que a nosotros nos lleva a la vida eterna, es decir, tendremos vida eternamente con nuestro Dios. Ese es el fin. Ese es el fin y lo que debemos de tener en mente, que aquí nos esforcemos y quizás por buscar y luchar para vivir en santidad suframos algunas aflicciones, menosprecios, burlas, quizás tengamos que alejarnos de muchas cosas que pueden ser molestas para nuestro cuerpo de momento, pues aún así tengamos presente que nuestro fin no es aquí, sino en la vida eterna. Tengámoslo muy claro, porque si somos verdaderamente constantes en esa lucha para la santificación, estaremos libres de la paga del pecado. Último versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas sabemos todos, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué Cristo Jesús tenía que morir en la cruz? Porque Él estaba allí cargando con nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué le llegaba a Él? La muerte, por eso murió. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, los que creemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pero que también después de ser sepultado resucitó. Estamos resucitando, tenemos una nueva vida en Él. Eso lo tenemos que tener claro. La dádiva, el regalo de Dios, el regalo divino es esa, la salvación eterna. ¿Qué tenemos que hacer para ir cerrando la enseñanza del día de hoy que el Señor nos regala? Tenemos que tener claro que la salvación es un regalo divino, la salvación es por gracia, es un regalo que ninguno la merecíamos y por muchas obras buenas que tratáramos de hacer, con nada compraríamos la salvación. Que esa salvación que es gratuita y que la obra de Cristo Jesús pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso es cierto y no es una carta abierta para que hagamos y deshagamos con nuestra vida viviendo en pecado, absolutamente queda claro, eso no es cierto. No podemos darle rienda suelta a nuestro pecado porque sabemos de que Dios ya nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, sino que por el contrario, quienes somos realmente conscientes de esto, nos esforzamos en vivir de una manera agradable a Dios para honrarlo por habernos dado la libertad del pecado y habernos regalado la vida eterna. Así que recordemos, los creyentes vivimos en un constante proceso de santificación. Amén y amén.